Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 18 de abril del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Un día como hoy, pero de 1916, se lanzó el Manifiesto a la Nación y el Programa de Reformas Políticos-Sociales de la Revolución Mexicana para el reparto agrario y la creación de leyes para fijar el horario máximo de trabajo, el pago de salario justo, las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo para evitar enfermedades y accidentes en los centros laborales. Hola Martín, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los trabajadores y jubilados en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y efectivamente esas reformas políticos-sociales que emanaron de la Convención Revolucionaria, en la que estuvieron presentes villistas y zapatistas de Jocutla, Morelos, incluían establecer el derecho a las pensiones, la desaparición de las tiendas de raya, la devolución a los pueblos de sus tierras y fuentes de agua, entre otros puntos. Saludamos a toda la clase trabajadora del país e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La semi-esclavitud de los jornaleros de San Quintín en Baja California es permitida por las autoridades debido a que los dueños de los ranchos que abaratan la mano de obra son funcionarios públicos o tienen hijos, primos, sobrinos, parientes y amigos en cargos del gobierno estatal y federal. Eso lo aseguró el vocero oficial de la Alianza Nacional, Estatal y Municipal de Asociaciones para la Justicia Social, Justino Herrera Martínez, en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el jueves 16 de abril del 2015, luego de una reunión que sostuvieron con senadores de la República. En Baja California siempre se ha dado que dentro del gobierno estatal, gobierno municipal, gobierno federal, siempre se dan las violaciones en los trabajadores porque hay de los mismos patrones que están trabajando como funcionarios de gobierno y eso permite a que se violen los derechos de los trabajadores. No es un problema de ahorita, es un problema de años. Usted mencionó a unos empresarios Valladolid que son funcionarios. Los Valladolid son integrantes de la Asociación Agrícola de Valle de Baja California y que son funcionarios públicos del gabinete del gobernador Kiko Vega. Ellos sí tienen complicidad. A nosotros nos achacan de que detrás del movimiento es un movimiento político. No, este es un movimiento de trabajadores y como tal va a continuar. Que no vamos a parar este movimiento, caiga quien caiga, tope donde tope. Por eso estamos llegando hasta acá, hasta estos lugares, a las diferentes instancias de aquí del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Secretaría de Gobernación, a la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las oficinas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, porque si no hay solución va a haber acciones más fuertes. Una comisión de 13 representantes de los jornaleros de San Quintín, quienes del 17 y 18 de marzo de este año se declararon en paro de labores en demanda de aumento salarial de 200 pesos, derecho a jornada laboral de 8 horas, descanso semanal y vacaciones pagadas, inscripción al Seguro Social y derecho a la pensión. Llegó a la Ciudad de México el miércoles 15 de abril de este año y convinieron con el subsecretario de Gobernación y senadores que el martes 24 de abril harán una mesa de negociación con rancheros y autoridades de Baja California para dar solución a su pliego petitorio, en el que se incluye también la libertad de 22 detenidos que participan en las manifestaciones de protesta. Justino Herrera anunció en entrevista con Frecuencia Laboral que debido a las centrales obreras que operan en Baja California representan más a los patrones que a los trabajadores, los jornaleros de San Quintín conformarán un nuevo sindicato para reclamar sus derechos humanos laborales, entre los que está la inscripción al Seguro Social. Esos sindicatos charros que no sirven para nada,
que son unos sindicatos del patrón, vendidos con el patrón, trabajan con el patrón, y que los contratos colectivos que firman con los patrones es a espaldas de los trabajadores, donde al trabajador lo hacen firmar para que le puedan pagar su cheque, que muchos yo les he dicho personalmente, no firmen nada, y su sueldo no puede ser cuestionado ni detenido porque es un delito, le digo, federal. Entonces, no firmen nada, y muchos no firman, pero aún así los sindicatos CTM tiene un solo contrato colectivo por varias empresas. CROM, que es la CROM, tiene firmados sí sus contratos por cada empresa. La CRO igual, pero ninguno de los sindicatos que se dicen ser representantes de los trabajadores no representan al trabajador, representan los intereses del patrón. Ahora ustedes ya como una alianza están pidiendo que firmar un contrato colectivo aparte, ¿o qué es lo que están pidiendo? Nosotros como alianza vamos a conformar un nuevo sindicato donde estamos, ya solicitamos el apoyo de Gobernación y el apoyo de la Cámara de Diputados para poder así ser un sindicato real. ¿Y ya metieron la solicitud, por lo menos ante la autoridad laboral? Bueno, todavía vamos a empezar. A nuestro regreso vamos a conformar la mesa directiva y a dar los primeros pasos que se tengan que dar para llevar a cabo esta conformación de este nuevo sindicato. Incluso las autoridades del trabajo, teniendo la obligación de hacer inspecciones, no las hacen, y las autoridades del IMSS tampoco. No, las inspecciones nunca se dan. Siempre nomás nos dicen que están haciendo multas, pero a nosotros las multas no nos benefician nada como trabajadores del campo. Por lo tanto, exigimos la inmediata afiliación de todos los trabajadores en todas las empresas de Baja California y principalmente del Valle de San Quintín. El líder nacional de la CROC, Isaías González, es senador de la República, y el secretario de Finanzas de la CTM, Armando Neira Chávez, también es senador de la República. Ambos son del PRI, pero no estuvieron presentes en la reunión con los jornaleros de San Quintín. Sí estuvieron senadores de todos los partidos, incluso llegó el coordinador del PRI, el presidente de la mesa directiva, que es del PRD, que es Barbosa, y llegó Emilio Gamboa, pero pues nada más les dijeron que el 24 van a estar allá en San Quintín, que a lo mejor en 40 días podrían tener una propuesta y van a hacer una relatoría del caso para dejarla ahí como testimonio, pero realmente pues van a tiempos muy lentos, ¿no? Por su parte, el dueño del rancho Los Molinos, Carlos Jafén López de Baja California, quien acompañó a los jornaleros de San Quintín, sostuvo que es acosado y amenazado por los demás rancheros debido a que él fue el primero que comenzó a pagar 200 pesos diarios a sus jornaleros y aún así le queda una ganancia de 17%. Dijo que por eso se extendió la demanda de aumento salarial. Señaló que al no pagar salarios justos ni otorgar derechos laborales, los dueños de los ranchos de San Quintín obtienen un margen de ganancia de 80%, por lo que si tienen recursos para cubrir el pliego de peticiones. Se escudan bajo el pretexto de que están pagando el salario mínimo. Esperemos que el día martes eso se elimine, que ya no sea el escudo donde se puedan proteger, porque la ley dice que es un mínimo. Entonces, la riqueza se debe de repartir equitativamente. No estoy diciendo que regalen todo lo suyo, pero que sí sea justo. Y usted decía que usted tenía un margen de ganancia como de 17%. Ellos pagando esos bajos salarios y no dando seguridad social, ¿qué margen de ganancia tenían? Honestamente yo creo que están como en el 70-80% de ganancia ahorita, si no es que más. Y dicen que hay muchos funcionarios públicos, incluso del gobierno federal, o hermanos o parientes de funcionarios. El gobierno del estado sí tiene conflictos de intereses porque algunos de sus funcionarios de primer nivel, como tanto así como el secretario de Fomento Agropecuario, es agricultor y no puede ser uno juez y parte en un tema tan delicado como lo que es ahorita. El Consejo Agrícola está conformado, 34 agricultores me parece que son los que lo conforman. Desgraciadamente todos emanan de un solo partido y ese partido es el que gobierna el estado de Baja California. Entonces sí hay compadrazgos, hay hermanos, primos involucrados en eso. Entre los dueños de estos ranchos se encuentra Felipe Ruiz Esparza, hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces no todos son del PAN, algunos son del PRI también. Sí, no nada más están ahí, en todo el país está el mismo problema de la explotación a los trabajadores del campo en esas condiciones. Ahora porque se manifiestan, porque protestan, se observa.
Sin embargo, pues les plantean 40 días para que esto trascienda más allá de las elecciones, ¿no? Ya que pasaron las elecciones que hay para diputados, para gobernadores, pues ahora sí vamos a ver qué se les puede resolver a los jornaleros. Sí, lamentablemente, porque las acciones deberían ser inmediatas, mandar inspecciones de trabajo, mandar inspecciones del Seguro Social, pero como dice el líder de los jornaleros, pues a ellos de nada les sirve que multen a los patrones si no los obligan a afiliar a los trabajadores. Y parece que no ven y no oyen las autoridades. Y hay 22 trabajadores en la cárcel por participar en las protestas. Entonces se observa que el abuso de autoridad por parte de los gobernadores en los estados, de los presidentes municipales, pero con la línea pues del propio Ejecutivo Federal, pues es una constante ya. Cualquiera que se manifiesta es metido a la cárcel, la represión, es la criminalización a la demanda de sus derechos legítimos laborales. Y ellos traen un pliego de peticiones de 14 puntos, y 10 de esos puntos, si los comparamos con el manifiesto de la Nación que hicieron los zapatistas y los villistas desde 1916, son los mismos: seguridad e higiene en el trabajo, que es inscripción al Seguro Social, jornada laboral de 8 horas y pago de horas extras para las subsecuentes horas, y pago de horario nocturno, porque muchas trabajan en horario nocturno. Entonces, casualmente es mayoría de mujeres las que trabaja allá en San Quintín. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. ¿Quién dijo eso? Que si no les alcanza el salario, pues trabajen más. Fue Fox, ¿no? Sí, además Fox decía que trabajo en los changarros, que era algo importante, y que no les diera vergüenza irse de jardineros a Estados Unidos, ¿no? O sea, la política de estos panistas sinvergüenzas que hoy dice que todo está mal. Sin embargo, pues ahora que ya les dan el voto los ciudadanos, pues resulta que son los mismos que impulsan e imponen ese tipo de políticas neoliberales en nuestro país, que es el despojo a los derechos de los trabajadores. Sí, y aunque trabajes más, ahí está demostrado con los jornaleros agrícolas. Ellos trabajan entre 15 y 16 horas diarias y no salen de pobres. Entonces no es con más trabajo, sino repartiendo la riqueza con mejores salarios y con seguridad social, que son las prestaciones, pago de día de descanso, pago de vacaciones, que está entre el pliego petitorio de los jornaleros de San Quintín. La letanía de los poderosos se llama la música que escuchamos, y es de Gabino Palomares. Y en otro tema, hoy nos acompañan en el estudio de transmisión de frecuencia laboral Carlos Magariño Luébano, prosecretario de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, y Jorge Herrera, también jubilado y exmiembro del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Tenemos dos invitados, que son Carlos Magariño y Jorge Herrera. Ellos están promoviendo la defensa del derecho a las pensiones y las jubilaciones, y van a tener un congreso el próximo miércoles. Sí, buenos días al auditorio, particularmente a los compañeros de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, y también enviamos un saludo a todos los jubilados y pensionados y adultos mayores de este país. Efectivamente, vamos a celebrar un Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, visto que está en observación la agresión que que pueden sufrir las jubilaciones y pensiones en México, y particularmente los malos manejos del secretario de Hacienda, el mal administrador de las finanzas en el país, nos ha llevado a considerar que no quieren reconocer implícitamente la crisis económica, pero está ahí, ¿no? A partir de la depreciación del costo del barril de petróleo en dólares y la devaluación de la propia moneda,
como ya hemos sabido, hace 2 meses aproximadamente se implementó un recorte preventivo al presupuesto de 144,000 millones de pesos por parte de Videgaray, y ya anunciaron que en el rediseño del presupuesto del 2016 van a ser un presupuesto recortado ya de inicio. Anunció Videgaray hace unos días también que ese presupuesto del 2016 habrá un recorte presupuestario de 133,000 millones de pesos, lo cual nos pone en severo riesgo a las jubilaciones y pensiones de los trabajadores mexicanos, aun cuando Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación de las Afores, ha señalado que en los propios fondos existe una cantidad que va por ahí de los 2,444,210 millones de pesos, y que inclusive esa cantidad sirve para ser estabilizadora económicamente del país. Entonces nosotros estamos convocando a este Congreso para repotenciar la Confederación, convocar a un Frente Nacional Amplio después de conformados, porque necesitamos la participación de compañeros jubilados de las diferentes entidades federativas, llámese Sonora, Mexicali, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, etcétera. Y estamos convocando a ello y vamos a renovar el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación. Nosotros, desde que nacimos como Confederación en enero del 2006, hemos marcado una línea de acción que va en el sentido de rescatar y defender la seguridad social solidaria, que, como se observa en el IMSS y en el ISSSTE, ha sido severamente agredida, socavando los derechos y la economía de los trabajadores sobre pretextos de actualizarlos y modernizarlos. Hay que hacer unos análisis, estrategias y políticas para el sentido de esta situación de las Afores, preservarla, pero desde el punto de vista de renacionalizarlas o de reestatizarlas, y hacer un pronunciamiento. Desde el 2006 lo hacemos para defender, para atacar, para confrontar la política antiobrera de estos gobiernos neoliberales, y que esté enfilada particularmente a conculcar de los derechos. Aquí es un caso evidente. El jueves pasado nuestros compañeros de Mexicana de Aviación hacen un mitin en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque tiene 4 años que no les pagan sus jubilaciones, pero no conformes con eso, ahora dicen que ya no procede el convenio que firmaron para el pago de las jubilaciones, porque no las actualizaron y no las inscribieron. No solamente ya no les pagan, sino quieren hacer nugatorio el derecho de la jubilación, el pago de su jubilación a los trabajadores de Mexicana de Aviación, a los jubilados de Mexicana de Aviación. Vistas así las cosas, entonces lanzamos la iniciativa y la convocatoria para que todos los compañeros jubilados, pensionados y adultos mayores puedan asistir. Es una convocatoria abierta el miércoles 22 de abril a las 12 horas en el auditorio de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes 98. Me parece que es un esfuerzo que debemos de hacer. El proyecto es ambicioso, el proyecto está ahí y requiere de la unidad, la cuestión y la articulación de los trabajadores jubilados, pensionados y adultos mayores. Así están las cosas, mi estimada Lulú. Pues aquí hemos estado informando en las últimas semanas, aparte de que no les quieren pagar. La semana pasada informamos del caso de Mexicana de Aviación. Se están robando los ahorros para los fondos de pensiones y los fideicomisos. Ya tenemos el caso de la Universidad de Colima, que desaparecieron los fondos, y tenemos el caso de Nayarit, que también acusan a los administradores del gobierno local de que desaparecieron 800 millones de pesos de los fondos y que no hay para pagar, que ya no le están concediendo el derecho a pensionarse porque no hay dinero. Sí, buenos días. Efectivamente, como lo señalan, en este marco de esta política antiobrera neoliberal, además de que efectivamente hay una crisis no reconocida, bueno, pues está el robo descarado en los gobiernos estatales, y a nivel nacional el recurso de las Afores pues es utilizado para otros fines. El ahorro de los trabajadores, que es de esta cantidad tan exorbitante que señaló el compañero Carlos, de 2,440,000 millones de pesos, es utilizado para financiar o para sacar problemas no propios de los trabajadores. Ante los reclamos de los trabajadores, bueno, pues siempre se argumenta que no hay recurso.
Lo que está pasando en este momento con estas políticas, para el caso de los jubilados concretamente, es algo que está pendiente, que viene desde hace algunos años y que se ha ido postergando, pero que hoy se encuentra un argumento, un pretexto, a partir de la crisis económica, para ir por algo que les falta. Vivimos 2013 y 2014 con las reformas estructurales que nos iban a sacar de los problemas que tenemos, y finalmente estamos en una profunda situación económica desventajosa, sobre todo para los trabajadores, y ahora van por la cereza del pastel, ¿no? La reforma que falta, que es la de la seguridad social. Pretenden con la zanahoria del seguro popular y la pensión universal, pretenden vendernos la idea de que ahí está la seguridad para los trabajadores, y bueno, pues sabemos lo que esto representa. Ahora bien, ¿por qué la convocatoria en estas circunstancias, en estas condiciones, que incluye a los adultos mayores? Porque es uno de los grupos más desprotegidos del país. Los adultos mayores no organizados son millones de trabajadores, son millones de ciudadanos sin ningún respaldo de ninguna organización. Bueno, pretendemos que la Confederación juegue este papel, juegue este rol. Por eso la importancia y la insistencia. Si alarmamos o si decimos estas cosas, no es una cuestión de exageración, es que las cosas están muy difíciles y nada más falta que estos gobiernos, como lo han hecho en otros lados, en otras latitudes, finalmente terminen por golpear directamente las pensiones y las jubilaciones. Es muy claro que los ajustes siempre se hacen para la mayoría de los trabajadores, porque para que la clase política siga manteniendo su estatus. Y vale la pena que en el propio Congreso se haga un análisis de, por ejemplo, cuánto gana un expresidente de la República, cuánto gana un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuánto ganan los exdirectores de las distintas dependencias, para observar que pues, prácticamente quien sostiene todas estas pensiones de privilegio de los funcionarios, pues es la clase trabajadora en este país. Fíjate que acaba de darse una noticia apenas hace unos días. Las pensiones en el sector público son un riesgo para las finanzas, ¿no? Todo lo que implique derechos, todo lo que implique pagos de pensiones y de jubilaciones como derechos adquiridos, son un peligro para el país, son un riesgo para el país. El estulto de Pedro Vázquez Colmenares, que fue funcionario del ISSSTE, en un libelo que saca, dice: la próxima crisis en México son el pago de las pensiones y jubilaciones, porque representan el 104% del Producto Interno Bruto. Encaminan, encausan, conducen a señalar que los jubilados y pensionados somos los que vamos a causar una crisis económica en México, siendo que nosotros hemos creado la infraestructura para el desarrollo y progreso del país, y nos endilgan ese gatito para no ampliar la base recaudatoria, no tocar a los grandes potentados, pagarles a los presidentes, ministros de la Suprema Corte, y recortar a través de una pensión universal insultante, 580 pesos mensuales, la pensión universal de los trabajadores mexicanos, ¿no? Sí, pero luego resulta que cuando revisamos bien los estados de cuenta y los informes, nos damos cuenta que están diciendo verdades a medias, como en el caso del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una verdad a medias es una mentira, ¿verdad? ¿Qué decían ellos? Que había crisis, que ya no había para pagar, que los pensionados y jubilados estaban provocando que en el Seguro Social hubiera crisis. Y cuando revisamos el estado de el reporte financiero que dieron en el Senado de la República, y aquí lo revisamos, resulta que tenían 500 millones de pesos prestados a una empresa chilena que desapareció, y ese dinero nunca lo pagaron. Y tenían otro tanto prestado a otra empresa que también curiosamente desapareció. Entonces se lo prestan a empresas que luego desaparecen, y cuando investigamos quién prestó y a quién se lo prestaron, resulta que, como ocurre con los rancheros de Baja California, son compadrazgos y amiguismos. Entonces hay que reclamar que regresen esos dineros que se han ido perdiendo tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como
con las empresas que prestan el dinero. Ya después de que les descubrimos eso, curiosamente, y aquí lo estuvimos mencionando mucho, curiosamente ya no hubo tanto problema, ¿no? Se quedaron callados, pero otra vez volvieron. Y ya fue el titular del IMSS, aquí lo reportamos, fue a España a negociar lo del asunto de la privatización de la salud. Y lo que no se ha mencionado ampliamente es, por ejemplo, la última reforma que hicieron sobre el petróleo y electricidad. Modificaron también la ley de deuda pública y establecieron 2 transitorios para los petroleros jubilados y para los electricistas del SUTER, de CFE también jubilados, donde dice que el Estado podrá asumir la deuda de esos pasivos siempre y cuando modifiquen sus percepciones en el contrato colectivo de trabajo, y les dan 1 año de plazo para modificar a la baja lo que están percibiendo. Y además, ¿cómo poder meter en deuda pública sistemas de pensiones? Eso no puede ser posible. Tú puedes endeudar al país para temas productivos, y aquí se observa entonces que es un saqueo permanente y violación sistemática de derechos adquiridos de jubilados y pensionados en todo el país. Sí, bueno, entonces están diciendo muchas mentiras y verdades a medias. Hace 2 semanas tuvimos aquí una entrevista con un especialista en la materia y que nos decía que, bueno, hay que tratar de decirle a la gente lo que está pasando. La pensión universal en realidad son 580 pesos. Y está congelada la iniciativa que aprobaron en la Cámara de Diputados, está congelada en el Senado y parece que al menos en esta legislatura no va a salir. Claro que pasando las elecciones puede ser que la saquen, hay que estar pendientes. Y entre otras cosas dicen que porque tampoco el gobierno tiene dinero para cumplir con ese compromiso, porque sería universal, se la tendrían que dar a todos. Pero ni es pensión ni es universal, porque no le va a tocar a todos. No, pero además quieren conducir, por ejemplo, la ley tiene una pensión precisamente de esa índole, y las jubilaciones son de índole contractual. Habemos trabajadores, hay trabajadores en el país que tienen derecho a ambas prestaciones. Con la legalización de la pensión universal, dice que indistintamente lo pueden cobrar, aunque tengas esas prestaciones puedes cobrar. Claro, hacia allá conducen a anular derechos, a anular jubilaciones y conducir a una pensión universal insultante. 580 pesos ahora, y dicen rondamente para 2019, 1.092 pesos. Pues es lo mismo, o hasta peor, nomás lo llevan a valor presente y están pagando lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? ¿Quién de los jubilados o pensionados o los adultos mayores pueden vivir con una pensión de 580 pesos mensuales? Esto es un insulto, pero más allá de ello, quiero recordar rápidamente el plan piloto para las agresiones a las jubilaciones en México y a las pensiones, 1997, con Cedillo, y con Carlos Vega Galina como secretario general del IMSS, del sindicato del IMSS. Apoyamos, nos solidarizamos, luchamos, y Vega Galina en el Palacio Legislativo, que está atrás, el Palacio Judicial que está atrás del Legislativo, abandona la lucha, se va, le dan su lana, sobre el texto de la actualización y modernización del IMSS, ¿no? Hay que modificar los sistemas pensionarios en tiempos de servicios, en cantidades, en formato distinto al actual, y esa lana que se ahorraron, ni modernizaron, ni actualizaron, ni hay médicos, está abandonado el IMSS, y efectivamente fue motivo de saqueo esa lana. En el IMSS hicieron lo mismo, es decir, se llevan la lana, engañan al pueblo, engañan al trabajador, y todos felices y todos contentos. La ratería y la impunidad en México. Bueno, pues entonces si nos repiten cuándo, a qué horas y en dónde, para irnos a una nota. Por eso la insistencia de convocar a todos los jubilados y pensionados de este país para que el día miércoles 22 a las 12 del día en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicadas en Insurgentes 98, celebremos este tercer Congreso Extraordinario de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Silvano Arango de Naucalpan, saludos al programa y pregunta que qué pasó con la clínica 26 ya que lo sacaron del 5º piso.
¿Qué pasó con la Clínica 26? ¿Por qué los sacaron del 5º piso? Bueno, en la Clínica 26 tenemos un problema ahí a partir del último temblor que hubo, se dañó la área de hospital. Lo único que está funcionando es el área de urgencias y medicina familiar. Estamos en la discusión con el propio Seguro Social para que se pueda resolver si se demuele la parte de hospital para construir un nuevo hospital, o qué es lo que va a realizar el IMSS. Entonces hay ya estudios técnicos que observan que es necesario demolerlo, pero en eso es un problema que sí tenemos ahí. Se ha desconcentrado la población de esta clínica y lo único que está funcionando ahorita es el área de medicina familiar y el área de urgencias. Nancy Peralta dice que los problemas de San Quintín y todos los crímenes que a diario cometen los políticos, tomémoslos en cuenta al momento de votar, no los fantasiosos spots que a diario escuchamos. Ernesto Hernández de Morelos dice que ya pagó sus impuestos para que se pase el presidente con sus 200 invitados. Javier Esteban Chavarría, invitación a los radioescuchas para acudir a Nicolás Bravo número 5. Esto es en Tláhuac, para aprender a hacer calentadores solares y también purificadores de agua. Él da cursos gratuitos y para mayor información es su teléfono 58420271. 58420271. Luis Cabrera pregunta por qué la Universidad Pedagógica Nacional y la Escuela Nacional de Maestros no han apoyado a los chicos de Ayotzinapa como si lo han hecho otras universidades. Ernesto Brambila manda un saludo a todos los que estamos en la transmisión de Frecuencia Laboral. Nancy Peralta de Tlanepantla es licenciada. Dice, mi fraccionamiento, las personas que votaron por el partido en el poder están totalmente convencidas de que fue un error y ahora hijas, nietos están esclavizadas con sueldos miserables, la violencia desatada, alzas en alimentos y en todo la energía sigue con los cobros locos y para colmo la amenaza de la privatización del agua. Lorenzo Martínez pregunta a mí, es trabajador de la Resistencia. En el Seguro Social me dijeron que ya no puedo inscribirme a la continuación voluntaria modalidad 40 porque estamos dados de baja desde el 11 de octubre del 2009 y ya pasaron 5 años. Pregunta que si eso es cierto. Bueno, aquí tenemos que resaltar que tenemos el servicio médico por parte del Seguro Social y se tiene que retomar la inscripción para poder seguir cotizando. No se suspenden tus derechos, se tiene que continuar. Yo le pido a mi compañero que pase al sindicato para que pueda informarse con sus compañeros del servicio médico. Luego pregunta Arturo Higuera Corona, dice, el parque vehicular de Luz y Fuerza que tiene CFE, ¿lo van a regresar a Luz y Fuerza? Bueno, la mayor parte del parque vehicular pues lo dieron de baja, muchos de ellos lo vendieron, el propio SAE, y otro tanto se lo quedó la Comisión Federal de Electricidad. En parte de la negociación tenemos que resolver el problema del trabajo y sobre todo ver los temas financieros, ¿no? Es la fecha que el SAE no informa sobre los estados financieros de Luz y Fuerza del centro y es parte de la discusión. Dice que cuándo va a salir la convocatoria para el medio comité, pues ya salió, hay que acercarse al sindicato, ya salió, esto sale pues cada 15 de abril para la formulación de planillas del medio comité central. Y luego Marta Cruz de Iztapalapa me pregunta a mí qué pasa con las personas que están en la Resistencia. Bueno, es importante que se acerquen al sindicato. El próximo día, jueves, habrá una asamblea general para discutir el tema de la participación del ESME en la marcha del 1 de mayo. Y vamos a aprovechar para informar sobre el estado que guarda la negociación. Y sobre la Clínica 26, bueno, se está atendiendo por parte de nuestros compañeros de Fomento a la Salud y Servicio Médico. Cuando tienen problemas de especialidades, hay un trato directo que se está dando a través de la Dirección del Seguro Social. Bueno, tenemos más información, pero voy a presentarles a Hugo Manuel Bautista. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. También nos acompaña el compañero Bautista, secretario de Deporte. Bueno, ellos vienen a platicarnos de problemas que están enfrentando las líneas de autobuses de RTP, las de 2 pesos.
Sí, Lulu, buenos días a todo el auditorio, a todos los trabajadores del Sindicato de Transporte de Pasajeros y a todos los presentes aquí. Continuamos. El pasado 1 de abril elaboramos un mitin a las afueras de las instalaciones de la Dirección General, el Serapio Rendón 114. El mitin trae consigo un tema ya bastante añejo, pero que no se ha destrabado. Es el tema precisamente del parque vehicular. Hoy no podemos darle certeza a los usuarios del compromiso que hay por decreto de creación, ¿verdad? Aun cuando ya existe recurso, a la fecha no hay publicada una licitación pública de refacciones. O sea, no existe. Hemos insistido en que también se haga una invitación restringida para la compra de una cierta cantidad para poner en marcha 228 autobuses promedio, ¿verdad? Eso, ¿cuál es lo que representa? 182,000 usuarios diarios transportaríamos con esos autobuses adicionales. O sea, estaríamos llegando prácticamente a 550,000 usuarios diarios, ¿verdad? Diarios. Actualmente andamos en 400, 380,000. Entonces, no hay una certeza. Hay exageradamente la demanda de usuarios, sobre todo cuando se ha hablado precisamente en la ciudad del tema del salario. El salario se ha perdido, ¿verdad? Va hacia abajo, y bueno, hoy pagar con la iniciativa privada, pues le sale el doble o el triple de lo que de un costo del pasaje con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros insistimos, hicimos nuevamente un documento al jefe de gobierno. Tenemos la certeza de que así como nos ha venido apoyando estos últimos 2 años, nos va a apoyar para que destrabe este tema de la compra, ¿verdad? Esperemos que esta semana haya una solución ya, instruyan a los titulares del organismo para que de esta manera ya se pueda corroborar y entonces sí decirle a los usuarios, ahora sí vamos a modificar los horarios que ustedes han requerido, porque los pocos autobuses que tenemos, con los que ahorita contamos, que andan dando un servicio, que son limitados, a las 9 de la noche están todos adentro. O sea, no tenemos condiciones ni con los que tenemos ni los que van a salir. Y ahora el problema está más grave porque los de los autobuses privados ha habido paros hasta donde yo me he enterado porque no les pagan a sus choferes. Entonces no pasa el de RTP porque no hay. Los fueron quitando para privilegiar a los autobuses privados de 6 pesos. Y luego hacen paro, que está bien que lo hagan porque dicen que no les pagan su salario, ¿no? Sí, porque ahora son empresas, ¿no?, de la iniciativa privada. Pero finalmente nosotros lo que estamos proponiendo, semana tras semana vamos activando nuestra propuesta del parque vehicular para tener una certeza. Ya hicimos un compromiso del sindicato de bajar a los talleres, corroborar que se haga el servicio bien en tiempo y forma, lo que es un servicio preventivo que le llamamos. Porque bueno, hoy quieren comprar refacciones y sacarlo a pista así, y no es la forma. Entonces tenemos todas unas áreas de mantenimiento, tenemos al personal calificado para hacerlo, pero lo que falta aquí es que se destrabe el tema de la compra. No nos podemos hacer una licitación pública porque se va a alargar a 3-4 meses. Necesitamos una licitación restringida y la otra parte, bueno, que es que vaya una licitación pública, porque esto va a venir a destrabar. Y digo, sacar en un mes y medio 228 autobuses es algo que impactaría en la cuestión social, que es lo que transportamos, sobre todo las gratuidades. Transportamos de cada 10, 4 gratuidades. Entonces, no podemos ahorita darles, como dije al inicio, una certeza a los usuarios. Existe un compromiso, no personal, pero sí existe un compromiso por decreto de creación. Nuestro trabajo no se puede cumplir como debe de ser, ¿verdad? Es parte de lo que seguimos insistiendo como sindicato. Bueno, pues aquí lo seguimos informando y, bueno, tenemos más información. Lucila Hernández es representante de las jornaleras de San Quintín. Es otra mujer que lucha por los derechos de los trabajadores de aquella zona, especialmente de las mujeres, que ella dice que son mayoría, que es el 60% de quienes están generando la riqueza para los rancheros de Baja California, y nos va a hablar de cómo ha luchado por sus derechos.
Mi nombre es Lucila Hernández y soy jornalera desde que tenía 11 años. Soy del Valle de San Quintín, Baja California. Vengo luchando desde hace 10 años. Empezamos la lucha por los derechos a la educación como madres, pero fuimos encontrando cada día más necesidades, tanto necesidad en la salud, la necesidad de atender a las compañeras que sufren acoso sexual, tanto las necesidades cuando son despedidas que no les pagan sus derechos laborales. En esos 10 años, ¿qué ha enfrentado? Pues he enfrentado amenazas por el Ministerio Público, he enfrentado acoso, he enfrentado intimidación. El 2005 tuve una orden de aprehensión por tomar el terreno para una escuela, un terreno de gobierno del estado, INDIVI, para poner una escuela. Entonces creo que sí fue un logro muy importante. Sufrimos muchísimo atropellos en el 2005 porque nuestra comunidad fue cercada por una empresa, de un empresario de Rancho Los Pinos. El 18 de marzo de este año, en curso, fui detenida a las 3:30 de la mañana por estarme manifestando a 100 metros de la orilla de la carretera. Entonces me liberaron hasta las 4 o 5 de la tarde y como la 1 o 2 de la tarde fui amenazada por el agente del Ministerio Público de San Quintín, José Luis Mena Galoma, que me dijo que como ya sabía que yo era una revoltosa, dijo, esta vez te dejo ir, dijo, nomás porque está el procurador aquí, pero para la próxima, dijo, tú vas derecho al Cerezo de Ensenada, me dijo. Pero hemos logrado dar los pasos y yo creo que el día de hoy hago un llamado a las mujeres que se levanten, que exijan su derecho, que hay que obligar a la ley que nos cumpla. Lo podemos lograr todos los días luchando y luchando. No es fácil, no les voy a decir que es fácil, pero tampoco es difícil. Yo creo que hoy por hoy he atravesado ya todas las barreras habidas y por haber y yo creo que el día de hoy ya no me da miedo a nada. No me da miedo a tener una amenaza, no me da miedo a tener una orden de aprehensión. Yo creo que estoy dispuesta a lograr ese equilibrio y ese derecho de las mujeres. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué obligaciones tiene con sus trabajadores una empresa de outsourcing? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarlo. Pues hay bastantes llamadas. Una dice, quiere una orientación, un trabajador, su nombre es David Mendoza, tiene determinada cáncer en una pierna, comenzó a cotizar al IMSS el 2 de octubre del 2014. El 4 se sintió indispuesto, acudió a la clínica donde le diagnosticaron cáncer. Desde esa fecha se vienen dando incapacidades, pero dicen que no se puede cubrir la prestación en dinero. También le negaron la atención aun cuando estaba hospitalizado 15 días y le dieron de alta diciendo que no le podían operar ya que su operación requiere demasiado tiempo y el quirófano lo tienen muy saturado. Que si puede hacer algo, dice. Pues primero, ojalá que si no puede asistir él, que mande algún familiar el miércoles al Congreso de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores, que seguramente es uno de los temas que se van a tratar ahí. Dentro de este proyecto que tiene la coordinación, bueno, este Congreso, porque no solamente se trata de pensiones, sino cómo garantizar una mejor atención médica a todos los derechohabientes, y no derechohabientes, porque es una obligación constitucional. Yo lo que le sugiero al compañero David es que recurra primero a la Comisión de Derechos Humanos a presentar una queja por la falta de atención médica, si tuvo que atenderse en una clínica particular, porque supongo que este tipo de cosas no se pueden dejar así, recurrir a las facturas para después reclamar al Seguro Social el pago de lo que él haya generado en gastos por la falta de atención médica. También puede recurrir a la Comisión de Arbitraje Médico. Me parece que es importante que los ciudadanos empezamos a ejercer nuestros derechos en ese sentido. De la falta de prestaciones, efectivamente, la ley señala que cuando menos debe tener 4 cotizaciones o 30 días cotizando para poder tener derecho a prestaciones en dinero. Pero bueno, habría que ver más en detalle porque es muy compleja la pregunta. Y para que se informe más, ¿puede llamarle a qué número? 55 16 77 97 88. Y hay otra de un José Reynoso que nos marca ahorita el programa de Cocotitlán. Dice, trabaja en una empresa y nos dijeron que nos van a liquidar con el salario mínimo.
Pregunta que si eso es cierto. Dice que él tiene entendido que son 3 meses más 20 días por cada año de trabajo con el salario que se percibía al momento que pudiera darse esta liquidación. Así es, a menos que sea por quiebra. Cuando es por quiebra y está acreditada la quiebra, entonces es otra circunstancia, porque efectivamente es con el salario mínimo. Y es ahí donde los trabajadores tienen que ponerse bastante abusados, porque lamentablemente dentro de las grandes reformas que han hecho en este país estos señores diputados y senadores, es de legislar en contra de los trabajadores, y una legislación que hicieron en el año de 1997, si no mal recuerdo, es que las quiebras ya se pueden justificar ante un juez de un mercantil, ya no tienen que ser en la Junta. Entonces, pero los trabajadores tienen forma de combatir ese tipo de situaciones. Y bueno, pueden visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com, le da clic al botón naranja que dice Conoce tus derechos, y ahí va a aparecer los datos del licenciado Luna, pero ¿por qué no nos repite su teléfono? 5516-779788. Quiero saludar a nuestros colaboradores voluntarios, Joel Hernández El Popeye, quien cada semana nos apoya con su labor voluntaria aquí en el programa. Está Andrea Luna, quien nos apoya contestando los teléfonos y transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí se hacen. El amigo bombero peregrino, que nos va a leer su cápsula. Nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre los procedimientos para la evacuación. Existen varias situaciones de peligro que tengan la necesidad de evacuar a la gente de un edificio, como puede ser una amenaza de bomba, un incendio, un sismo, etc. La decisión de evacuar deberá ser tomada por el gerente general o el dueño del inmueble. Si no están ellos, entonces por el supervisor del área afectada por la emergencia, por nadie más. Deberán usarse las rutas primarias predeterminadas, a menos que estén bloqueadas. Ténganse presente siempre rutas alternas y no use los elevadores. La evacuación de las personas en inminente peligro y el personal que las asiste durante la evacuación son las responsabilidades primarias de la Brigada contra Incendio y las fuerzas de emergencia. Evacuación es asistir y conducir al personal a un área fuera de peligro o de menor riesgo. Esta actividad puede ser muy peligrosa y se debe suministrar el equipo apropiado para todo el personal que ayuda en la evacuación. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Un saludo a David Muñoz, quien está en los controles técnicos y hace posible que usted nos escuche en su hogar. Tenemos llamadas. Alejandro Rodríguez dice que deberían venir a Ciudad Cuauhtémoc o Ciudad Caracoles porque están pintando las casas de color verde, blanco y rojo. Incluso las que están pintando en una camiseta trae el nombre de una diputada. Dice que lo están engañando y opina que Televisa también ayuda en ese engaño. Por esa razón propone que desaparezca Televisa. Bueno, Rocío Aguilar de Catepec dice que tenemos que fijarnos bien por quién votar, pero ella dice que va a anular su voto y dice que hay que reír para no llorar. Y efectivamente nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír, ay mamá, para no llorar. Déjenme cantar, para que la pena no duela tanto. Déjenme reír, ay mamá, para no llorar. Déjenme cantar, para que la pena no duela tanto. La Constitución mexicana fue motivo de análisis con miras al centenario de su promulgación. En la Cámara de Senadores se desarrolló un foro que culminó en el Palacio Nacional el miércoles 15 de abril del 2015, pero pues ¿qué van a celebrar? Le pregunté al senador Enrique Burgos del PRI, que estuvo ahí también en esa ceremonia, porque pues ya le han hecho tantas modificaciones a la Constitución que pues hay organizaciones de la sociedad civil que dicen que ya no hay nada de lo que originalmente se inscribió en la Constitución para
favorecer el desarrollo nacional. Todo está privatizado, privatizaron el sector financiero, aprobaron la venta del ejido, privatizaron la petroquímica básica, el sistema de pensiones, la electricidad, el petróleo, con más de 650 modificaciones en los últimos 35 años, pues ya casi impidieron el desarrollo nacional. Pero él dijo que no, que todavía hay mucho que conmemorar, y ese fue el meollo del discurso tanto de priistas como de perredistas, que fue lo más grave. Julio César Moreno dijo que es del PRD, es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues que la Constitución se debe modificar, pero que queda lo esencial, dicen ellos. Vamos a escucharla. Probablemente lo que ella quiere subrayar es que la Constitución de 1917 previó su propia reformabilidad, justamente para que se pudiera cambiar. Son más de 500 en total cambios, pero se están haciendo por disposición de la propia Constitución. Cuando en el 17 los constituyentes dijeron, van a cambiar los escenarios, va a cambiar el mundo, va a cambiar la economía, va a cambiar todo, entonces establecieron un órgano que se llama Poder Constituyente Permanente, que es justamente para poder actualizar la Constitución. Y esa figura consiste en que diputados, senadores con mayorías calificadas, con los congresos de los estados, sean el órgano capaz de cambiar la Constitución. O sea, la Constitución previó sus cambios. No estamos al margen de la Constitución. Se han conservado los principios fundacionales: soberanía, división de poderes, federalismo, republicanismo, separación de Estado e Iglesia, juicio de amparo, derechos humanos. Bueno, pues es precisamente lo que se critica, que ya no hay soberanía, que ya no hay separación de poderes, que todo lo que manda el Poder Ejecutivo lo aprueban tal cual, sin cambios, como pasó con la Ley de Transparencia y va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya lo van a aprobar el martes, sin cambios. Entonces, bueno, ¿qué opinas, Martín, de todo esto? Es importante señalar que a partir del diagnóstico que hacen muchísimos sectores de la población, organizaciones sindicales, sociales, académicos, intelectuales, pues prácticamente se observa que han derogado de manera institucional los preceptos sociales de la Constitución. Uno de ellos es el artículo 3 del derecho a la educación. Con la última reforma prácticamente ese derecho se pierde, porque en su proceso está la privatización de la educación. Otro de los alcances de la Constitución, que casi va a cumplir un siglo, fue el tema de la recuperación de los energéticos, de los recursos naturales, de la distribución del ejido a los verdaderos dueños, que son los campesinos y los indígenas. Y hoy, con la última reforma energética, prácticamente todas las tierras las han declarado de utilidad pública para las inversiones de las multinacionales. Y el caso de los trabajadores en su artículo 123, que son de los pilares, que está aquí en el Monumento a la Revolución, de los pilares, pues prácticamente han sido derogados. Por tanto, hay muchísimas organizaciones que plantean una nueva constituyente, al margen de los partidos políticos, porque estos partidos políticos han sido los cómplices de toda la derogación de la Constitución de 1917, y nos corresponde a nosotros dar esa pelea. ¿Cuándo es la reunión? Pues mira, es un proceso que inició ya y que va a continuar. Los próximos días habrá un congreso también de la nueva constituyente. Están pidiendo una instalación del sindicato en Villacuapa, pero en todo el país ya se está dando a conocer los documentos básicos de esta nueva constituyente, y es un proceso de organización y de participación, pero hay que dejarlo muy claro, es al margen de los partidos políticos. Nos vamos, es hora de retirarnos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.